Oigan, ¿qué onda con lo intensa que se pone la gente cuando toco el tema de la iglesia y el dinero? Siento que es un poco como pobres defendiendo la clase alta, pero cada quien. Pero bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos hoy aquí para nuestro capítulo número 16 de Holy Shit, este lugar en el que leemos la Biblia como Dios no manda. Hoy entramos un poco en territorio prohibido porque vamos a dar inicio a los libros deuterocanónicos y ustedes se preguntarán, Permón, ¿qué chingados es un libro deuterocanónico? Pues no son otra cosa que el ejemplo perfecto de por qué lo apócrifo no siempre se queda fuera. Los libros deuterocanónicos son pasajes del Antiguo Testamento que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Ortodoxa de Oriente también consideran canónicos, pero otras corrientes no. De hecho, ni siquiera están incluidos en la Biblia hebrea y tanto los judíos como los protestantes no los consideran parte del canon. Estos textos se originaron entre el 300 a.C. y el 100 después de Cristo. Es una época importante, y si bien, como les dije, no aparecen en la Biblia hebrea, sí aparecen en la Septuaginta, una Biblia griega datada entre el 280 a.C. y el 30 después de Cristo. Tampoco los quiero marear tanto con esto, el punto es que entendamos que hay libros deuterocanónicos y libros protocanónicos. De hecho, dependiendo de la versión que tú tengas de la Biblia, habrá algunos libros que aparezcan y otros no. Yo les sugiero, como siempre, que lean todo lo que hay disponible. Si te das cuenta de que tu Biblia no tiene estos textos, busca las que sí y arma tu rompecabezas. Pero bueno, hoy vamos a arrancar con la primera de Macabeos. Ahora sí nos olvidamos de los profetas llorando y de la gente abriendo el mar, ¿no? Esto es como una especie de mezcla entre Juego de Tronos y Bastardos sin Gloria, para que se den una idea. Solo que obviamente con muchos más prepucios y con muchísima intolerancia religiosa. Al final del capítulo pasado les mencioné un nombre muy importante y que va a tener relevancia solamente al principio de estos textos, pero la tiene. Alejandro Magno conquistó el mundo y se murió de una fiebre a los 32 años, o envenenado, o de la peor cruda que ha habido en la historia de la humanidad. La historia no es muy clara con respecto a esto. Y cuando murió, sus generales se repartieron el imperio como tus tíos buitres peleándose por un terreno intestado en Ecatepec. Pasan los años y llegamos al siglo II a.C. La región de Judea cae en las manos del imperio Seleucida. Estos estaban liderados por el Antíoco Epífanes, pero cuarto. Y este güey tenía un complejo de salvador medio raro, de gentrificador más bien, porque de buenas a primeras decidió que todo su imperio tenía que ser griego, y todo por todos lados, gente hablando griego, gente adorando a Zeus, gente entrenando desnuda en los gimnasios. A mí la verdad es que esto me parece una realidad muy bonita, pero ¿saben a quién no se lo parecía? Obviamente a los judíos. Esos güeyes viven con un manual en la mano y con ancianos diciéndoles que hay tabla. Aquí nos cuentan que Antíoco Epífanes, me sigue encantando ese nombre, un día se levanta y así como que con la pata chueca y dice, ¿saben qué me caga? Los judíos. Así que manda a su ejército a Jerusalén a que saquen el templo, se roben el oro y asesinen a millares. No sé si preocuparme con el hecho de que ya a estas alturas tengo súper normalizado el genocidio. O sea, acabo de leer estos pasajes como de, sí, mataron a miles, otra vez. Pero el Antíoco no se quedó nada más ahí y dijo, ¿saben qué? Voy a prohibir básicamente ser judío. Guardar el sábado, castigado. Tener una Torah, pena de muerte. Circuncidar a tus hijos, prohibidísimo. Máquina de tijeretazos en penes sagrados. El puro sadismo espiritual. Para coronar el pastel de me cagan los judíos, ¿saben qué hizo? Obligó a los judíos a sacrificar cerdos en altares paganos. O sea, es como una tras otra. Y le construyó un altar a Zeus, ¿en dónde creen? En el mismísimo templo de Jerusalén. Oigan, una aclaración porque en los otros videos me han dicho como, güey, tienes las manos enormes. Mis manitas son de este tamaño, pero cuando hago así, la perspectiva hace que, o podría ser yo el gigante mutante. Devuelvan al mutante, devuelvan al mutante. Me gustan grandotas. En la Biblia le pusieron nombre a este suceso y es la abominación desoladora. Y se las cumplían. Estas no eran reglas en papel. Si una mamá circuncidaba a su bebé, a ella y al bebé eso se ve muy raro, pero lo colgaban. Luego Matatías entra al chat y elige la violencia. Matatías era un sacerdote ya viejito que vivía en Modín con sus 5 hijos. Juan, Simón, Judas, el Chido, Eleazar y Jonatán. O sea, de que básicamente las tortugas ninja del judaísmo, solo que con más barba y tal vez con la misma higiene y con un poco más de sed de sangre. Un día los oficiales del rey llegan a Modín y le piden a este güey que pues ya que era líder de la tribu, los ayude sacrificando un cerdito en el altar a Zeus. Ojo que lo estaban sobornando, o sea, a cambio de que él se diera, porque obviamente los demás iban a seguir su ejemplo, le dan plata, le ofrecen plata. Pero el Matatías, que tenía los huevos del tamaño del pinche monte Sinaí, les dice, ¿saben qué?
Me importan 3 hectáreas de pepino, sus deseos y los de su rey. En esta casa adoramos a Yahvé. En eso sale por ahí un judío random, güey, que dice como de, ay, yo tengo un chingo de hambre. ¿Saben qué? Yo sí lo hago. Si quieren, no hagamos enojar al oficial del rey. Y aquí el Matatías pierde la fucking cabeza. Entra en modo John Wick, güey. Saca un arma, degüella al judío traidor sobre el altar, mata al oficial del rey y destruye el altar de Zeus. No van a dejar que rescate un pequeño detallito porque hay unas cosas que lee uno y dice como, ay, estos judíos. Un grupo de rebeldes judíos estaba escondido en unas cuevas y los griegos los encontraron, pero como era sábado los judíos se negaban a pelear, decían como de, no, 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 santificarás el sábado yo de ninguna manera, y los griegos de que, ah, sí. Bueno, los masacran y los ahuman vivos. Y esta parte es donde uno se empieza a enamorar un poquito del personaje de Matatías, porque este no es tan cerrado con las leyes, les dice como, a ver, pendejo, ¿saben qué? Vamos a tener que modificar un poquito este pedo porque no nos está funcionando pa' ni madres. De hoy en adelante, si nos atacan en sábado, repartimos putazos en sábado. ¿Quedó claro? Pero como siempre en este libro, cada vez que me empieza a gustar algo me lo quitan, y justo en el capítulo que sigue, el Matatías, nuestro anciano psicópata favorito en turno, estira la pata. Antes de morir reúne a sus hijos y básicamente les dice como, no la caguen, sigan matando griegos y que la fuerza los acompañe. Y ojo, porque deja al mando militar a su hijo Judas, apodado Macabeo, es el que le da origen al nombre de estos libros. Y aquí pausa porque Macabeo suena bien bonito, pero significa martillo. Este güey no va a ser un sacerdote rezando salmos, este güey pinta más para el Doomslayer del Antiguo Testamento. El libro lo describe como un león rugiendo por su presa, güey. Y dicho y hecho, Judas empieza a farmear experiencia aniquilando comandantes griegos. Primero se chinga a un tal Apolonio, le roba la espada al cadáver y esa es la espada que usa como arma principal el resto de su vida, que es su botín legendario. Luego viene otro general llamado Cerón, y Judas también lo hace mierda. Y eso que los judíos estaban en ayunas, muertos de hambre. Pura furia divina, adrenalina. Este güey se empieza a volver legendario, o sea, sus historias de que de Rambo judío le empiezan a llegar al rey Antíoco. Y este güey pues se súper emputa. Pero el Antíoco, como todo dictador pendejo, se había quedado sin varo para darle de comer a sus tropas. Así que ¿qué decide? Irse a Persia a extorsionar a la gente, cobrando impuestos a lo pendejo y por la fuerza. Y en su lugar deja un terrateniente que se llamaba Lisias. Lo deja con una misión bien clara, Control Alt judíos. Bórrame a Judea del mapa. ¿Cuántas veces habrán intentado esto? Lisias para esta misión manda 3 generales, Ptolomeo, Nicanor y Gorgias, el Gorgias. Llevaban un ejército gigantesco de que 40,000 soldados, 7,000 jinetes, y todo el mundo estaba tan seguro de que estos iban a ganar la batalla que los iban siguiendo revendedores de esclavos. Bueno, comerciantes de esclavos. Yo no sé por qué pensé en revendedores, es que suena como a los de Ticketmaster aprovechándose de la desgracia ajena. Al Gorgias yo le voy a decir el Jorjais, porque como que me acomodo mejor, si no, se me lengua la traba. Bueno, pero el Jorjais, sintiéndose muy táctico, él decide hacer una emboscada nocturna que para agarrar al Judas dormido. Pero Judas tenía sus espías y le aplica la de +4. Mientras el Jorjais anda caminando solo en la noche en la montaña, que es que buscando el campamento judío, Judas agarra a sus tropas y van a atacar el campamento de los griegos. Llegan y ojo, porque aquí los griegos se asustan un montón por cómo venían los judíos, tocando trompetas como maníacos, gritando y haciendo así, y los griegos huyen. No, que mucho pinche gimnasio. Judas saca todo y le prende fuego a las tiendas. Cuando el Jorjais regresa de su caminata absolutamente inútil, ve todo el campamento prendido. Sus tropas, las que venían con él, ven esto y dicen como, no, ni mergas. Y salen corriendo de regreso a territorio filisteo. Judas y sus muchachos se quedan con todo el oro y con todas las cosas que traían los comerciantes de esclavos. Justicia poética de nuevo. Al año siguiente, Elíseas les aplica la de, a ver, quítate pendejo, yo lo hago. Va con 60,000 hombres. Judas se le planta con 10,000. Ay, humildemente. Y adivinen qué. Ya sabemos del lado de quién está Yahvé, ¿no? Judas vuelve a trapear el piso con todos. Y Lisias huye a Antioquía a llorar un poco y a reclutar a otros tantos. Cuando ven que los griegos salen corriendo con la cola entre las patas, dicen como, ¿saben qué? Ya es hora de ir a recuperar nuestro hogar. Van al templo de Jerusalén y lo que se encuentran son puertas quemadas, altares profanados, todo el patio lleno de maleza, más o menos como lote baldío de Toluca. Se ponen a limpiar obviamente todo el cagadero que habían dejado los griegos, destruyen el altar donde les sacrificaban los cerditos al Zeus porque pues obviamente ya estaba recontaminado, supongo que espiritual y literalmente, y guardan las piedras en un rinconcito así de que ya vendrá un profeta y nos dirá qué hacer con ellas. Construyen un altar nuevo, hacen utensilios y se lo rededican a Yahvé. Y para celebrar que ya no tenían que esconderse para poder hacerse la circuncisión y leer la Torá, cada quien, arman un pachangón de 8 días, lleno de cánticos, de fuego, de sacrificios. Y Judas decreta que esta fiesta se tiene que hacer ahora cada año. Y así, amigos, es como nació la festividad del Hanukkah.
Sí, el milagro de las luces nació con una carnicería épica. Güey, me encanta porque todo este merequetengue y apenas vamos en el capítulo 5. Este capítulo arranca con los ardores, porque resulta que las naciones vecinas, los edomitas, los amonitas y la demás banda de la región se arden bien cabrón cuando se enteran de que los judíos ya restablecieron el templo. ¿Y qué hacen? Empiezan a masacrar a las minorías judías que tenían en su territorio. Pero obviamente el Judas y sus hermanos no se iban a quedar de brazos cruzados. Simón se va al norte, a Galilea, y Judas con Jonathan se van al este, a Galad, en lo que básicamente fue una gira internacional de rescate y repartición de putazos. Van de ciudad en ciudad masacrando a los atacantes de judíos, quemando las ciudades enemigas y sometiendo a los judíos para rescatarlos. Los trepan a sus carretas para llevárselos a Jerusalén. Todo un éxito de logística militar, claro que sí. Pero aquí viene la parte trágica y estúpida del capítulo. Antes de irse, Judas dejó a 2 comandantes a cargo de la base en Judea, a José y a Azarías. La única pinche instrucción que les dejó el Judas fue: quédense aquí, defiendan este pedo y por lo que más quieran no se vayan a pelear antes de que yo regrese. Pero el José y el Azarías aparentemente estaban pinches sordos o muy necesitados de atención, porque dijeron como, güey, nosotros también hay que ser héroes y tener nuestra propia franquicia con juegos de azar y mujerzuelas. Así que desobedecen, obviamente, agarran un grupito de soldados y se van a atacar la ciudad de Jamnia. Y adivinen quién estaba ahí: el Jorjais, el general griego que Judas acababa de humillar épicamente en el capítulo anterior, ese. Y traía un resentimiento que ni el Monte Everest en contra de ti. Les pone una arrastrada histórica, mata como a 2000 judíos. En el capítulo 6 nos regresamos a Persia para ver qué pasó con nuestro villano favorito, Antíoco Epífanes. Me encanta pronunciar eso. Y resulta que este güey, como era su finísima costumbre, ¿verdad? Tampoco es que nos espante. Intentó saquear un templo muy importante en la ciudad de Limaida, y los locales me lo corrieron a pedradas. Mientras huía humillado otra vez, le llegó el reporte de Judea, así de: señor, disculpe, Judas Macabeo masacró nuestros ejércitos y reconstruyó el templo que usted había tirado. Y Antío de que, ¿qué? Me lo imagino como Hades. La Biblia dice que le dio ansiedad, o sea, terminó en la cama así todo deprimido. Hace su monólogo todo dramático de que, ay, seguramente esto me pasa por meterme con el Dios de Israel. Y como pollito de colores, güey, se muere de tristeza y de coraje. Fin del villano principal, pero deja de heredero a su hijo, que ¿cómo creen que se llamaba? Obviamente Antíoco V. Mientras tanto, en Jerusalén seguimos con la historia del Macabeo, que está asediando el último cuartel de los griegos, una fortaleza llamada la Acra. Los soldados griegos que estaban ahí lloran por favor un poco de ayuda del chamaco el Antíoco V, y junto con Elicias marchan hacia Judea, con el ejército más pinche absurdo que hemos leído hasta ahorita: 100,000 soldados de a pie, 20,000 jinetes y el arma de destrucción masiva de la antigüedad, 32 elefantes de guerra. Luego, durante la batalla pasa algo bien raro. El Eleazar, el hermano de Judas, ve un elefante que era un poquito más grande que los demás y que tenía una armadura. Entonces da por hecho que pues ahí va el rey. Y dice, ajá, hoy me convierto en leyenda o me muero en el intento. ¿Qué creen que pasó? Esta vez, sorprendentemente, las dos cosas a la vez. Este güey entra en modo kamikaze, se abre camino entre los soldados, se mete por debajo del elefante y ¡zas! Le avienta el espadazo y le abre las entrañas. Mata al elefante en el acto, pero ¿qué creen? Que la física siempre hace de las suyas. El elefante muerto colapsa y colapsa sobre Eleazar. Me lo deja como tortilla, o sea, héroe bidimensional ahora. Los judíos aquí sí le sacan, se atrincheran en el templo. Los griegos los asedian y los judíos están a punto de morirse de hambre. Pero de pura casualidad, ya ven que eso aquí casi nunca pasa, Licia se entera de que un rival político les quería dar golpe de estado y pues se regresan a su tierra. Y esto parece muy armado porque Licias les ofrece un acuerdo de paz, o sea, ya no faltaba nada. Así, ok, ya estuvo suave, tengan su libertad religiosa, coman lo que quieran, córtense los pellejos que quieran. Los judíos, pues no mames, estaban al borde de la inanición, clarísimo que aceptan y abren las puertas. Pero aquí Elicias demostrando que pues nunca debes confiar en tus enemigos, güey. A lo Troya, pero sin caballo. Este güey entra, ve las fortificaciones del templo y dice como, ay, qué bonito todo. Está muy bien construido, la verdad, tírenlo todo. Rompe su juramento, manda a destruir las murallas, arrasa con todo y se regresa a su país. ¡Qué hijo de puta! Luego el capítulo 7 arranca con un cambio de administración del imperio griego. Había un güey que se llamaba Demetrio y que estaba de rehén en Roma. Se escapa, llega a su tierra y lo primero que hace es matar al niño rey, al Antíoco V. Y también se echa al Licias. Y ya, nuevo jefe en la oficina. Y luego, a estas alturas ya aprendimos que cada capítulo que hemos leído tiene a su Randall, ¿no? Pues aquí aparece el Alcimo. Este güey quería ser sacerdote, pero el Judas Macabeo no lo dejaba porque era bien pinche corrupto y estaba vendido al imperio.
Entonces, como todo buen vendido al imperio, va y le llora al rey, al nuevo rey, al Demetrio y le dice como, señor, ese Judas Macabeo está matando a nuestros simpatizantes, manda al ejército, please. Y Demetrio medio le hace caso porque manda un general que se llamaba Nicanor. Este vato súper odiaba a los judíos, yo creo que podía competir con... Nicanor primero trata de hacerse el diplomático. Finge ser amigo de Judas, pero pues para traicionarlo por la espalda. Pero el Judas que no nació ayer, pues se daba cuenta y me lo mandaba a la fregada. El Nicanor hace berrinche y se va al templo y ve que había unos sacerdotes haciendo sacrificios, tranquilitos, en su pedo. Se burla de ellos y les lanza la peor amenaza posible para esta gente. Ya sabemos que no les gusta que les toquen el qué. No, ese les gusta mucho que se los toquen y que se los quiten. Si no me entregan a Judas ahorita mismo, voy a quemar este pinche templo hasta los cimientos. Gran error. Gran error, Nicanor. Amenazar la casa de Yahvé frente al Judas Macabeo es como matarle el perro a John Wick. Judas hace una oración rapidísima, güey, pidiendo ayuda divina y se lanza a la batalla contra el ejército de Nicanor. El resultado, una masacre gloriosa. El Nicanor es el primero en caer muerto en el campo de batalla. Pa' eso me gustabas, cabrón. Y su ejército, cuando ve que el jefe estiró la pata, pues obviamente tiran las armas y salen corriendo como cucarachas cuando les prendes la luz. Pero el Judas era resádico, no se conformó con ganar la batalla. Para dejar bien clarito el mensaje de con el templo no se juega, ¿qué creen? Los judíos le cortan la cabeza a Nicanor y le cortan también el brazo derecho, el mismo brazo con el que había amenazado al templo. Se los llevan a Jerusalén y los cuelgan a la vista de todos como adornos de Halloween. Estaban tan felices de haber mutilado a este güey que lo declararon fiesta nacional. El día de Nicanor, hazme el chingado favor. El 13 del mes de Adar es el día de Nicanor. Nada une más una comunidad que celebrar la caída de un dictador arrogante. Después de tanta carnicería, Judas por fin se sienta a descansar un ratito. Y así le llegan las noticias de una nueva superpotencia occidental. Los romanos. Esto se va a poner sabroso. Esto se va a poner muy sabroso. El capítulo 8 es básicamente una carta de amor de Judas hacia Roma, porque le contaron que estos tales romanos eran invencibles, que ya habían conquistado a los galos, a los españoles, a los griegos. Pero lo que más le vuela la cabeza al Judas es que no tienen rey. Tienen un senado, 320 viejitos, discutiendo todo el día y turnándose el poder entre ellos, sin matarse unos a otros. Bueno, hasta aquí. Todavía no llegaba Julio César. Para Judas esto era increíble, brujería política de la buena. Así que usando el 100% de su capacidad cerebral dice como, a ver, los griegos nos traen de bajada. Y si nos hacemos compas del bully más grandote de la escuela para que nos defienda. Así que manda 2 diplomáticos judíos, a Eupólemo y Jasón. Qué nombre tan horrible, güey. Hacen el pinche viaje larguísimo hasta Roma con este mensaje. Hola, somos los judíos. Nos gusta matar griegos tanto como a ustedes. ¿Podemos ser amiguis y firmar un pacto de ayuda mutua? Saludos cordiales. Los senadores romanos que nunca le decían que no a una oportunidad de joder a los griegos dijeron, cámara va, mandan grabar un tratado de paz en unas tablillas de bronce para mandarlas a Jerusalén. El tratado decía básicamente, si alguien ataca a los judíos, Roma va a responder. Y si alguien ataca a Roma, los judíos vendrán con nosotros. Este es un momento histórico bien padre si lo vemos en retrospectiva, ¿no? ¿Quién diría que unos cuantos años después, no les voy a adelantar nada, no les voy a adelantar nada? Judas Macabeo, el martillo salvador judío, había invitado a los romanos a su casa. Esto no va a salir bien, porque son los mismos que un par de siglos después, bien poquito, güey, los van a oprimir y a destruir el templo por completo. Bueno, pero que por eso se preocupen los judíos del futuro. Los de ahorita están en genios de la diplomacia. El capítulo 9 se pone bien bueno. Resulta que el rey Demetrio se entera de que a Nicanor le cortaron la cabeza y el brazo. Dice, con que muy chistositos, yo también me hace un chiste, vean. Manda a su mejor general, Báquides, junto con el cura soplón el Alcimo. Pero no iban solos, venían con 20,000 soldados y 2,000 jinetes. Pero el Judas Macabeo aquí ya no le tiene miedo a nada, porque el güey era bien invictus. Pero esta vez sus soldados ven el tamaño del ejército enemigo y dicen como de, oye Judas, no sé si cerré bien la puerta de la casa, güey, ahorita vengo. Se le escapan casi todos, de 3,000 vatos que llevaba al principio le quedan 800 nada más. Y a ver, cualquier persona normal hubiera oído, pero no Judas Macabeo. Aplica la de Leonidas, güey. De a 300 dice, yo no voy a oír, si nos toca morir, moriremos como hombres, no dejaremos que manchen nuestra reputación. Au, au, au. Bueno, tal vez esa parte no la dijo. La batalla empieza por la mañana y dura hasta la tarde. Judas pelea como demonio, logra romper toda el ala derecha del ejército griego y los persigue, pero el ala izquierda se cierra sobre él. Lo acorralan, pues lo superaban en número y finalmente Judas Macabeo cae muerto. ¡No! Este güey me caía re bien. Sus hermanos Jonatán y Simón recuperan su cadáver, lo entierran en la tumba familiar y todo Israel llora su muerte. Fin de una era. Este güey sí me caía muy bien. ¿Por qué me quitas todo lo que amo?
Con Judas muerto, los griegos y los judíos más traidores, ¿verdad?, empiezan a cazar a los demás. Los hermanos macabeos que quedan escogen a Jonatán como su nuevo líder, pero el Jonatán tiene que huir al desierto porque los traían a puro periodicazo. En medio de este caos entra otro de los hermanos, Juan, que es asesinado por una tribu vecina, los de Jambrí. Pero el Jonatán y el Simón, que pues ya no estaban dispuestos a permitir más masacres, van y hacen lo suyo. Se enteraron de que esta tribu iba a celebrar una boda y pues dijeron aquí. Arman su propia versión de la boda roja, güey. Se esconden entre los matorrales y cuando ven venir a la novia, con el novio bien feliz, salen, los masacran a todos, les roban todo, les cambian la marcha nupcial por funeral masivo. Y este capítulo cierra bien sabroso porque se acuerdan del cura este, ¿no? El Alcimo. El cura soplón, el que básicamente provocó todo este desmadre si lo pensamos bien. Decide que es muy buena idea intentar demoler el muro interior del templo, pero en eso Dios dice, güey, hasta aquí. Yahvé se harta y hace que le dé un derrame cerebral instantáneo. Dicen que la boca se le paraliza y no puede ni hacer su testamento. El Báquides cuando ve lo que le pasa dice como, ¡ay, unos vidrios! Firma una tregua temporal con Jonatán y Simón y Judea tiene paz por un ratito. Ya sabemos que esto no dura. Luego en el capítulo 10 nos dicen que aparece un impostor llamado Alejandro Balas. Güey, es como Rosario Tijeras, pero de la Biblia. Este güey llega diciendo que él es el verdadero rey y que Demetrio es una pifia. Le declara la guerra al rey Demetrio. ¿Y qué pasa cuando dos reyes están peleando por el trono? Que necesitan mercenarios que sepan repartir buenos chingadazos. Y adivinen quiénes eran los mejores partiendo madres de toda la región. Exacto, los judíos. De la noche a la mañana, Jonatán pasa de ser un guerrillero escondido en los matorrales a ser uno de los más buscados. El vato más cotizado de Medio Oriente. Demetrio y Alejandro empiezan a simpear durísimo por el Jonatán, ofreciéndole regalos y promesas pues, para que se alíe con alguno de los dos. Demetrio le manda una carta diciéndole, Jonatán, bro, amigo, hermano, te dejo reclutar soldados y te devuelvo a los rehenes, pero porfa help. Jonatán aprovecha, va a Jerusalén, reconstruye las murallas y los griegos huyen despavoridos. El Alejandro Balas ve esto y dice, ¿ah, sí? Pues yo supero esa oferta. Le mando una corona de oro y una túnica púrpura, que por cierto era carísima, puro Gucci de la antigüedad, y lo nombra oficialmente sumo sacerdote y amigo del rey. El Jonatán se pone la túnica y dice, me queda fabulosa. El Demetrio ya bien desesperado manda una carta kilométrica, ofreciendo quitarle todos los impuestos a los judíos. Este güey sabe a qué está jugando. Les ofrece regalarles ciudades, pagarles el mantenimiento del templo y hasta dejarlos tener sus propias leyes, que en estos tiempos era decir muchísimo. Una oferta súper buena, pero el Jonatán dice como, pa' mí que me estás mintiendo, güey, y le dice que no. Y con justa razón, qué bueno que no le creyeron, porque semanas después Demetrio muere en una batalla en la que estaba peleando con Alejandro. Alejandro Balas gana el trono, se casa con la hija del rey de Egipto, Cleopatra, pero no Cleopatra la famosa, otra Cleopatra. Y hace una súper fiesta de bodas. Jonatán obviamente es el invitado de honor. Llega lleno de oro, se sienta en la mesa de los reyes. Y luego llegan unos judíos envidiosos a acusarlo de corrupción. El rey Alejandro ni los voltea a ver. ¿Tú crees que le va a andar importando a estas alturas? Es más, nombra a Jonatán gobernador y comandante militar oficial de toda Judea. El capítulo termina con Jonatán súper contento y regresando a Jerusalén forradísimo de billetes. O sea, los macabeos pasaron de ser unos pueblerinos prófugos a ser de la aristocracia oficial y más temida. Luego resulta que Ptolomeo, el rey de Egipto, el suegro del Alejandro Tijeras, Alejandro Balas, ya voy a dejar de hacer ese chiste pendejo, decide hacer una gira por el imperio con sus ejércitos. Pero el güey iba con segundas intenciones. Llega a las ciudades, pone guarniciones, y cuando se encuentra con Alejandro le aplica la peor, güey. ¿Sabes qué, güey? Me caes mal. Te voy a quitar a mi hija, me la llevo, se la voy a dar a tu peor enemigo, Demetrio II. O sea, what the fuck. El Alejandro huye a Arabia, pero hay un cacique local le corta la cabeza y se la manda al Ptolomeo. Pero el karma aquí es bien rápido porque el Ptolomeo se muere a los 3 días de heridas de batalla. Así que de puro rebote el Demetrio II se queda con todo. Con el trono, con la esposa, con todo el imperio. Mientras tanto, en Jerusalén, Jonatán está asediando una fortaleza griega. Lo normal. Unos chismosos van con el nuevo rey, el Demetrio II, y lo acusan. Demetrio manda a llamar a Jonatán en plan de, a ver, ven tantito, cabrón. Cualquiera estaría cagado de miedo, pero el Jonatán era el rey de la diplomacia y de los sobornos. Agarra plata, oro, ropa fina. Y cargado con todo eso, ahora sí se va a ver al rey. Le da tantos regalos que el Demetrio no nada más le perdona la vida, sino que lo confirma como sumo sacerdote y le quita los impuestos a 3 regiones de Judea. El dinero mueve montañas, señores. Que la fe que el dinero. Pero el Demetrio II era un pésimo gobernante y todo el mundo lo odiaba. Se le arma una revolución en su propia capital, en Antioquía. Llorando le pide ayuda al Jonatán y el Jonatán de que, güey, le manda 3,000 mercenarios judíos. Estos llegan a la ciudad, ven a los 120,000 civiles amotinados y dicen, ¿qué hacemos? Ah, ya sé, hay que prenderle fuego a todo. Le prenden fuego a toda Antioquía, matan a miles de rebeldes, salvan al rey, saquean todo lo que pueden y se regresan a Jerusalén.
¿Y cómo les paga el Demetrio? Ya sabemos. Por eso nadie confía en esta gente, siendo un pinche malagradecido y rompiendo obviamente todas las promesas de paz. En el capítulo 12, Jonathan decide renovar alianzas. Manda cartas a Roma, lo cual a estas alturas tiene todo el sentido del mundo, pero agárrense, manda cartas a los espartanos. Sí, estos güeyes mamadísimos que se pelearon con los persas. Y en la carta Jonathan les dice básicamente, oigan, revisamos nuestros archivos, que tenían un chingo, y resulta que somos parientes. Ustedes y nosotros somos descendientes de Abraham, así que somos como primos lejanos, pero primos. Güey, qué pinche bizarro está esto. Y lo peor es que los espartanos les contestan de que, au, 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 que diga, a huevo, hermanos. Pero mientras Jonathan estaba por ahí jugando al embajador, aparece un general griego resentido, el Trifón. Este güey estaba planeando un golpe de estado. Trifón obviamente quería ser rey, pero sabía que mientras Jonathan liderara a los judíos, pues no se iba a poder. Así que saca a la vieja confiable, la traición al amigo. Trifón se topa con Jonathan, que a estas alturas traía un ejército como de 40,000 hombres. Y viendo que, pues, no, obviamente no le podía ganar a putazos, le dice, oye, Jonathan, ¿para qué traes a toda esa gente? Ya somos compas. Manda a tus soldados a su casita. Quédate con unos poquitos y acompáñame a la ciudad de Tolemaida. Te la voy a regalar. Y aquí es donde Jonathan, este super estratega, el político brillante, por fin peca de pendejo. Ya se había tardado. Cae en la trampa derechito, despide a su ejército y entra en Tolemaida con solo 1,000 hombres. Y en cuanto cruzan las puertas, ¡pam!, se las cierran. Masacran a sus 1,000 guardias y toman a Jonathan como rehén. Pasú su mecha. Qué captura tan humillante, güey. El capítulo 3 arranca con los judíos muertos de miedo. Judas está muerto. Juan está muerto. A Eleazar lo aplastó un elefante. Y ahora Jonathan está secuestrado. Solo queda un hermano macabeo para salvarlos a todos, Simón. Simón se avienta un discurso motivacional de que mis hermanos murieron por esta nación. Yo no soy mejor que ellos. Me vale madre mi vida, yo me hago cargo. La gente se enciende y lo nombran el nuevo líder. Los escogen con las patas, claramente. Bueno, que también era el único que quedaba, no es que hubiera como muchas opciones. Trifón marcha hacia Judea y le manda un mensaje medio extorsionador al Simón. Tengo a tu hermano, me debe dinero, mándame 100 talentos de plata y a 2 de sus hijos como rehenes, nomás así te lo suelto. Simón sabe que es mentira, que el Trifón es una pinche rata, pero también sabe que si no paga el pueblo va a pensar que dejó morir a Jonathan, así que le manda la plata y los sobrinos. ¿Y qué hace Trifón? Exactamente lo que Simón pensó que iba a hacer. Agarra el dinero, se queda con los niños y asesina a Jonathan. O sea, un reverendo hijo de... Simón recupera los huesos de su hermano, los entierra en Modín y construye un monumento familiar súper grande. Dicen que se podía ver desde el mar. Con Jonathan muerto, ahora sí el Trifón asesina al niño que tenían de rey y se autonombra rey. Simón dice, a la mierda con este güey, y se alía con otro rey, con el Demetrio II. Le manda una carta que básicamente dice, te ayudamos a matar al Trifón, pero ayúdanos a nosotros. Queremos libertad absoluta, güey, ya basta de promesas. Así nos traen desde las épocas del Moisés. Demetrio II acepta y firma el decreto. Les perdona todas las deudas, todos los impuestos y los reconoce como una nación autónoma. En el año 170 de la era griega, o sea, como el 142 a.C. Aquí por fin Israel vuelve a ser libre y soberano. La banda empieza a fechar sus documentos de que con el año 1 bajo Simón, sumo sacerdote, y para coronar el éxito, el Simón acecha el Acra. Esta fortaleza donde los griegos llevaban años atrincherados y colmándole la paciencia a todos, los rinde por hambre, limpia el lugar y es una mega fiesta de que con arpas, con cantos, con palmas, por fin los griegos se fueron a la chingada de Jerusalén. En el capítulo 14 todos estamos muy felices, celebrando que tenemos paz. O sea, bajo el mando de Simón todo el mundo quedó tan contento con estos logros que tuvo, diplomáticos sobre todo, que le dijeron como, güey, tú y tu familia se la rifaron cabrón. Nos has salvado, estamos agradecidos. Vamos a hacerte líder y sumo sacerdote vitalicio y hereditario. Escriben esto en un decreto en tablas gigantes de bronce y las cuelgan en el templo para que todo el mundo lo vea. O sea, básicamente le dieron su plaquita de YouTube del millón. Ay, algún día. Ayúdenme para que pase. El Simón, intocable. Luego en el capítulo 15 aparece otro competidor por el trono griego, Antíoco VII. Güey, ¿por qué no les ponían otros nombres? Este güey necesitaba amigos en calidad urgente para derrocar al Tripón. Así que obviamente le manda su carta súper lamebotas al Simón, de que, Simón, mi rey, mi ídolo, te confirmo todos tus privilegios, no pagues impuestos, es más, te doy permiso de acuñar tu propia moneda, esto ya son ligas mayores. O sea, en el mundo antiguo poder imprimir tus propios billetes era la prueba definitiva de que eras un país independiente. Aquí Judea acaba de desbloquear el logro máximo de la soberanía, pero adivinen qué pasa en cuanto Antíoco VII logra llegar a Trifón y ya no necesita a los judíos. Exacto, amnesia política. Se voltea contra Simón y le manda un emisario a decirle, mira, fíjate que estas ciudades que conquistaste, Jope y Gázara, y la fortaleza de Jerusalén son mías.
¿Me las devuelves ahorita mismo o me pagas 1000 talentos de plata, pinche ratero? Simón a esas alturas ya estaba viejito, cansado y sin ilusiones. Cero paciencia pa' pendejos, como yo, a mi avanzada edad de 35 años. Le contesta con una de las frases más basadas de la Biblia. A ver, cabrón, nosotros no nos robamos nada, rey. Solamente recuperamos la herencia de nuestros antepasados que, por cierto, ustedes nos quitaron injustamente. No te voy a dar las ciudades, pero te voy a dar 100 talentos de plata para que dejes de chillar. Palabras más, palabras menos. El emisario griego se regresa de que echando espuma por la boca. Antíoco recibe el mensaje, hace berrinche y manda a otro general, Sendebeo. Lo mandan a joder a los judíos. Otra vez a los putazos. Simón ya estaba muy mayor para andarse agarrando a espadas en el lodo. Así que llama a sus dos hijos mayores, Judas y Juan, alias Juan Hircano, por cierto, y les dice: muchachos, mis hermanos y yo ya le partimos la madre a medio mundo. Nos esforzamos bien cabrón para darles libertad. Ya estoy viejito, ahora les toca a ustedes. Los hijos van, se enfrentan al ejército griego y les meten una pinche arrastriza marca Macabeo. Todo parecía perfecto. Pero estamos leyendo la Biblia, aquí los finales felices son un mito. Resulta que Simón tenía un yerno, un tipo llamado Ptolomeo. Ptolomeo. No el de Egipto, otro Ptolomeo. Este güey era el gobernador de la región de Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? Estaba forrado de varo y tenía una ambición enfermiza. Quería quedarse, obviamente, con todo el poder de Judea. Nunca les alcanza con un pedacito. Ptolomeo invita a su suegro y a sus cuñados a una cenita, a un banquete en una fortaleza que se llamaba Doc. Hace una piedra monumental, les sirve vino hasta que Simón y sus hijos apenas pueden hablar. Estaban ahí esforzándose por respirar. Y en eso estaban, todo era risas y diversión hasta que los hombres de este güey salen de sus escondites y matan al Simón y a sus hijos. Otra pinche boda roja, ¿cuántas más? ¿Cuántas más? Así termina la vida del último de los legendarios hermanos macabeos, asesinado por la espalda en su propio año, güey, después de unos tequilas. Y el Ptolomeo, sintiéndose el nuevo rey, manda sicarios rapidísimo para matar a Juan Hircano, el hijo que no había ido al banquete, y así, según él, tomar el control de todo. Pero a Juan le llega el pitazo a tiempo. Cuando los asesinos de su cuñado llegan a buscarlo, Juan ya los estaba esperando, los hace picadillo, y asume el cargo de sumo sacerdote y líder de Judea, vengando a su padre y continuando con la dinastía Asmonea. ¿Asmonea? Y así justo como nos gusta, con un buen baño de sangres que termina la primera de Macabeo. ¡Qué pinche viajezote! Pero bueno, eso fue todo por nuestro capítulo de hoy. No se pueden perder el siguiente capítulo porque vamos a ver la segunda de Macabeos, que no es secuela. Es esta historia otra vez, pero contada con muchísima más magia, con milagros súper bizarros, con ángeles a caballo repartiendo latigazos y unas historias de tortura que nadie se mueve de aquí hasta que mencione debidamente a los miembros del canal. Mis queridos pollitos, muchas gracias por apoyarme tanto. Y a todos los demás, recuerden que cada like, cada compartida, cada suscribida, cada comentada me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos la próxima semanita. Besitos, bye.